Peinado, sí, estoy bien peinado. Súper, mae. Mae, no, muchas gracias por venir, don Esteban. No, man, encantado, weón, un honor. Mae, ¿hace cuánto no sacabas una peli? ¿Cuántos años fueron desde No, la bueno, última? eh, fue en el 2020, en La Voz del Tigre, Sí. que estás sacando más o menos los mismos resultados, man. ¿Vos cuándo haces tu primera película? ¿Vos empezás en cortos? ¿Empezás con un largo de frente? ¿Cuándo empezás vos en el mundo del cine? Yo comienzo haciendo documentales, Ok. que creo que es la mejor recomendación porque es la forma de hacer, digamos, que uno, todos los procesos, digamos, puedes hacer la cámara solo, lo puedes editar, no ocupas de actores. Entonces yo primero comencé haciendo dos documentales, uno que se llamó SIDA en Costa Rica, yo estaba traumatizado en ese momento cuando salió el SIDA y quise precisamente con el miedo que tenía, digamos que adentrarme en ese tema y entrevisté a personas que murieron un mes después y para mí fue una experiencia también de vida. Y después hice Planos Cerrados de Cuba, que para mí fue muy importante y es casi parte de mi experiencia y adquirir conocimiento, ir a los festivales latinoamericanos, ir al Festival de La Habana, a ver cine en mi propio idioma, que en ese momento no había cine latinoamericano. Y aproveché y hice un documental de un país muy distinto a Costa Rica, con una realidad opuesta, que para mí era como ir a Marte, pero era ahí nomás. Y hice ese documental que se llamó Planos Cerrados de Cuba. Entonces, eso fueron las primeras dos experiencias que tuve en el audiovisual como serias. Y por supuesto que me gustó mucho filmarlo. Yo hice la cámara y también la edición, porque en el documental se hace en la edición. Entonces es mucho más entretenido ir encontrando ese proceso. Y fue con Rehabilitación Concluida, que fue un cuento de Miriam Bustos, que me habían dicho que era cinematográfico y por supuesto escribir algo original, digamos que no me sentía como preparado, entonces lo adapté y ese lo mostré la muestra de cine y video costarricense, que eso fue lo que comenzó antes de ahora ser festival. Y ahí también me sentí ya, digamos que a gusto con actores. Ahí estuvo Sara Astica, que ya murió, de hecho, muy vacilón, porque la mayoría de los actores han muerto en ese corto ya. Y Sara Astica, que fue también para mí como la primera vez que yo iba como a convencer a una actriz a que hiciera esta película. Y fue muy simpático porque había leído el guión y me dice, Esteban, discúlpame, pero no puedo hacerlo. Y bueno, obviamente me sentí desilusionado en ese momento. Y ya me explicó, era porque no sabía manejar. Entonces ahí lo resolvimos, le dije, no se preocupe, ahí ponemos un doble. Y al final lo hizo su esposo, que era también Marcelo Gaete, actor, y hacía muchas obras, no quiso. Y me busqué otro esposo, y ahí fue la primera vez que me sentí ya como con la confianza de contar una historia y dirigir. Y eso es muy importante, el tema de sentir la confianza y sentirse que uno tiene esa capacidad y hacerlo en corto. Ese corto costó $500, es decir, muy barato. Es decir, obviamente yo recuerdo inclusive hacer los sándwiches para darles de comer a los actores. Y después que un director tiene que tener dos cosas, ¿verdad? Una es saber contar una historia y el otro es ser el líder de un barco complejo en alta mar y con muchas problemáticas de muchas personas, y ahí fue donde saltó la posibilidad de hacer 11 Rosas, que lo hice en 35 milímetros. Conseguí un montón de patrocinadores de product placement. Cloro Los Conejos, Cloro Los Conejos, le agradezco. Qué loco.